También nos encuentran en el canal de YouTube de La Octava. En días recientes hemos escuchado muchas noticias acerca de las infancias en México. Hemos escuchado ya cómo una parte de las policías comunitarias en Guerrero decidieron armar a los niños que se encontraban allí. Hemos escuchado también cómo un niño tomó la decisión de dispararle a su maestra y quitarse la vida allá en Coahuila. Y por eso este viernes invitamos a la periodista de investigación Alejandra Krail, que es reportera en la revista MX, para presentarnos su investigación, una investigación que revela que en México cada 2 días muere un niño a manos de sus padres. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Nancy, Mauricio, por la invitación. Pues bien, como lo mencionas, en esta investigación abordamos un tema que históricamente se ha olvidado en nuestro país, que es la infancia. Las cifras pues son muy crudas. Cuando analizamos nosotros en MX las bases de datos acerca de mortalidad, nos damos cuenta que el lugar con mayores riesgos para ser un menor de edad, pues son los hogares. Entonces, pues sí, históricamente se ha olvidado lo que pasa adentro y por eso tenemos actualmente todos estos casos, ¿no?, que nos están llamando a atenderlos y a preocuparnos y a ocuparnos también con todo lo que pasa respecto a la infancia en el país. Alejandra, justamente lo que se cree o esta tendencia que se ha tenido es precisamente observar que es el crimen organizado el que más ataca o el que más genera pérdidas de vidas infantiles. Pero en este reportaje ustedes están planteando que no, que es el hogar, el sitio donde ellos más sufren. ¿Cómo es que llegaron a digamos, a esta perspectiva, a este análisis? Okay. Bueno, pues nosotros empezamos investigando un poco qué era todo esto del maltrato infantil y qué consecuencias tenía, ¿no?, ya sea para quienes sobrevivían a él y quienes no. En este caso decidimos enfocarnos en todos aquellos que perdían la vida a manos de sus familias, en sus hogares o directamente por maltrato. A partir de lo que nos explicaron diversos especialistas en el tema, nos dimos cuenta que así podíamos un poquito desmenuzar qué era lo que estaba ocurriendo, ubicar si había agresores identificados, que cuando los había, la mayoría eran padres, madres o padrastros. Cuando no lo había, ubicábamos que los hogares era donde más estaban muriendo, y cuando no era un hogar, ubicábamos que era el maltrato como tal, estos síntomas físicos que revelan que un pequeño, una pequeña han sido agredidos, pues también, ¿no? Y los rangos de edad, ¿no? Los más pequeños, los menores de 7 años, son los más vulnerables, y entonces uno se pregunta, ¿quién puede dañar a un menor de 7 años? Cuando regularmente a esa edad pues tú estás a cargo de un tutor, de un padre, de una madre, de alguien que va a estar a cargo de tu cuidado. ¿Y en las estadísticas pudieron ver si son los padrastros los que más dañan o están, digamos, en el mismo nivel padres, madres que padrastros? Son, digamos, las 3 principales figuras. En realidad, año con año hay ligeras variaciones, pero hay características. Por ejemplo, los hombres agreden más sexualmente, las madres más físicamente, ¿no? Pero también hay otras figuras. O sea, el tema es que no solamente nos centramos en padres y madres y padrastros, sino que también aparecen abuelos, tíos, primos. Es decir, es el núcleo familiar que debería de ser el que protege principalmente a las niñas y niños en este país, pues son los que se están convirtiendo o se han convertido en los principales agresores de ellos. Además, estamos hablando de un rango de edad donde los niños permanecen en el hogar, es decir, sí van tal vez a guarderías, a centros infantiles educativos, etcétera, pero es la edad donde más permaneces en los hogares. ¿Eso tiene alguna relación con que sea el lugar donde más los agreden? ¿Encontraron eso? Sí, completamente. De hecho, nosotros nos centramos en menores de 15 años, porque encima de los 15, por así decirlo, responde a otro tipo de violencia, ¿no?, más relacionada quizá con el crimen organizado. Pero cuando son menores de 15 años, que todavía tienen a un tutor muy cerca, pues sí, justo detectamos eso, ¿no? El agresor siempre es un familiar plenamente identificado, o bien las agresiones ocurren dentro del hogar y se identifica como tal. En el reportaje también abordan el tema de las políticas públicas en torno a este sector que es considerado históricamente como altamente vulnerable. ¿Qué encontraron al respecto, Alejandra? Híjole, bueno, pues lo que encontramos es que no hay políticas públicas para prevenir, atender y mucho menos erradicar el maltrato infantil. Y sobre todo, tampoco evitar
que este punto final de la cadena de violencia, que es la muerte, la parte fatal, no ocurra, ¿no? Nos encontramos con diversas omisiones en el sector salud, en los ministerios públicos y incluso, diríamos, en el tema de los tomadores de decisiones. No hay un interés hasta el momento que sea tangible, que se refleje en una política pública, en asignación de presupuesto, en algo que podamos decir, vamos, el gobierno está volteando a ver a la infancia, la está atendiendo y está preocupándose y ocupándose en atender la violencia que se sufre cotidianamente cuando se es niño o niña. Y de acuerdo con las estadísticas que revisaron, dices que esta cadena de agresiones termina en la muerte violenta, pero ¿cómo empieza? El maltrato infantil puede ser un evento único, es decir, puede ser un padre, una madre, un tutor que por alguna especie de situación, que es diversa además, explota contra un menor de edad y lo agrede de alguna forma, ¿no? Puede ser desde verbal hasta la parte física e incluso en una primera ocasión puede terminar con su vida, ¿no? Los especialistas nos hablan de que es algo multifactorial también. No es una sola causa, no corresponde a solo un estrato social, por ejemplo, o sea, es algo que atenta a todo un sector de la población. Estamos hablando del 33% de la población de México, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? El tema de que siempre hay alguien que está ahí, que sabe o que detecta que algo no está bien en el trato, en el maltrato, vaya, y que no hace nada, que no alza la voz, que no denuncia, que no señala que está mal. Entonces, ese primer acto que tal vez no terminó con la vida de un pequeño, puede seguirse replicando en un futuro y constantemente. ¿Qué pasa cuando un niño llega a un hospital con golpes? O sea, que se nota físicamente que ha sido maltratado, sea en su hogar o en otra circunstancia. ¿Qué pasa? ¿Los padres son investigados? ¿Se abre alguna carpeta específica? ¿Se les denuncia? ¿Qué hacen los hospitales en este caso? Teóricamente lo que tendría que pasar es que la enfermera, el médico que está atendiendo al pequeño o la pequeña, tendría que dar aviso al Ministerio Público, bueno, al área legal, al área de trabajo social del hospital al que llegó el menor, para decirle, este niño, esta niña traen síntomas de maltrato infantil o de abuso sexual o de algo, ¿no? Entonces, el trabajador social o la parte legal del centro médico tendría que hacer una indagatoria interna para analizar que lo que está diciendo el médico corresponde a un delito y hacer el llamado al Ministerio Público, a la autoridad, para que investigue. Lo que tendría que hacerse es proteger al menor, sacarlo de ese ambiente de violencia que lo pone en riesgo y que si regresa, pues lo seguiría poniendo en riesgo, para hacer las investigaciones correspondientes, adjudicar las responsabilidades que en el caso debido tendrían que realizarse y pues proteger al menor. Sin embargo, Alejandra, parece que el tema de los infantes es muy difícil en el sentido de que a veces en los propios albergues a donde los mandan también sufren violencia, ¿no? También sufren violaciones sexuales, maltratos físicos, psicológicos, etcétera. Entonces, ¿qué le queda a la infancia de México? Esa es precisamente la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo todos y que tendríamos que hacerle a las autoridades, porque como lo mencioné un poquito al principio, históricamente se les ha dejado de lado. Y sí, cuando la autoridad interviene, tampoco tiene herramientas ni mecanismos de protección para el menor. Lo que pasa regularmente es que después de que se denuncia, después de que llega el Ministerio Público, analiza el caso, el menor termina regresando a su casa, ¿no? Y en algunos casos nos ha tocado conocer estas historias, las que 15 días después el niño o la niña regresa otra vez a ese hospital con las mismas características de agresión o peores, y en muchos casos ya solamente para perder la vida. Entonces, sí hay puntos en los que la autoridad, el sistema de salud, el Ministerio Público podrían intervenir para evitar que un menor siga siendo agredido, pero sí nos faltan mecanismos. Le preguntaste al presidente López Obrador acerca de este tema. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Y a partir de esa respuesta, ¿crees que ha cambiado algo en torno a las acciones de este nuevo gobierno con respecto a la niñez? Okay. Sí, acudimos a la mañanera a preguntarle directamente al presidente si le importaba la infancia y si era un tema prioritario en su administración.
Inmediatamente él nos contesta que sí es un tema prioritario. Digo, pero bueno, nos falta pues el presupuesto, ¿no? El presupuesto es donde vemos cuáles son los ejes de acción de un gobierno. Estábamos hablando de que ese encuentro, esa visita que hicimos fue, me parece que a finales de noviembre del año pasado. O sea, estaban a punto de consolidarse el presupuesto que veríamos para este año. Desafortunadamente lo que ocurrió fue que en vez de aumentar el presupuesto para esas áreas, esas instituciones que se encargan de atender la violencia, pues vimos una disminución. De hecho, se la indicamos, se la señalamos en esa visita al presidente en la mañanera y dijo que lo iba a ver, pero la realidad es que en el presupuesto pues las cosas se quedaron igual. ¿Qué cambios ha habido? Pues han sido cambios que no hemos visto, más bien han sido respuestas un poco aisladas, sin un análisis desde mi punto de vista a profundidad de lo que está ocurriendo. Tú mencionabas muy al principio de esta participación los casos que ahorita nos traen a hablar de infancia, ¿no? Un niño de 11 años que como en el caso de Torreón, los pequeños que se están armando para defender a sus familias, para defender a su comunidad, o sea, es evidente que algo no hemos hecho. Y lo que hemos tenido son acciones parches, ¿no? Este programa de Mochila Segura, por ejemplo, pues es una nueva forma de criminalizar a los niños y no atender lo que hay en casa. ¿Qué daños puede tener un niño psicológicamente, emocionalmente, que puede llevarlo a cometer algo, a portar un arma y llevarla a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, solamente yo he detectado una legisladora de la Cámara de Diputados, la diputada Lorena Villavicencio, que tiene propuestas muy concretas para señalar a las autoridades competentes a que se encarguen de la infancia. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, el área de Justicia, Ministerios Públicos y Secretaría de Gobernación. Desde campañas de poderle indicar a las familias, esto es maltrato, estas acciones que tú puedes cometer en la cotidianidad sí tienen repercusiones en la vida de tus hijos, de tus sobrinos, de los más pequeños de la familia, hasta Ministerio Público. Cuando te llegue un caso tienes que poner encima el interés superior de la infancia, ¿no? Ella señala algo muy importante: a los niños a veces no se les cree. Un niño no va a mentir sobre una agresión, ¿no? Porque no tiene esas herramientas que nosotros quizá ya como adultos sí tenemos para construir una historia. Ellos dicen lo que sienten, lo que han padecido, y nosotros tenemos la obligación de creerles también. Alejandra, también ustedes entrevistaron psicólogos. ¿Qué pasa con la psicología de un niño que vive en violencia desde su hogar, luego en sus escuelas? Bueno, hemos también escuchado tantos casos de bullying, de todo este acoso que hay en el sistema escolar. ¿Qué pasa con un niño que vive tanta violencia? Bueno, el encargado del área que se especializa en investigar maltrato infantil, el doctor Arturo Loredo, del Instituto Nacional de Pediatría, nos daba unas estadísticas que nos dejaban helados. Por ejemplo, nos decía que de cada 100 niños maltratados, solo uno va a ser atendido correctamente. Y ese uno, pues, eventualmente pues, podrá tener las herramientas o no para mejorar, pero el resto se quedan, digamos, como abandonados, ¿no? Y de ese resto que no se atiende, entre el 55 y el 85%, cuando se conviertan en padres o que tengan a un menor bajo su cuidado, es muy probable que se conviertan en maltratadores. Entonces, es un círculo de violencia que no termina si no se atiende correctamente a la infancia. Eso por una parte. Y hay otra estadística que también es interesante. Por ejemplo, este análisis que hace Reinserta, me parece que es que en el 33% de los menores que están en situación de reclusión por haber cometido algún delito, alguna infracción, se detectó que habían sido víctimas de maltrato en la infancia, y eso hizo que empezaran a cometer ilícitos a una edad más temprana. Entonces, claro que tiene consecuencias sociales, económicas y emocionales, ¿no? Y que nos afectan no solamente a una familia, a un núcleo, sino a todos como sociedad. De hecho, varios especialistas lo llaman que el maltrato infantil es una enfermedad social, porque tiene consecuencias en la vida de todos, no solamente de quien lo padece. Solo para puntualizar,
¿qué dependencias del gobierno son las que deberían estar encargadas de la protección de la infancia y que nos dices que sufrieron un recorte en el presupuesto de este año? Bueno, por ejemplo, tenemos al CIPINA, que es un área dependiente de la Secretaría de Gobernación, que se encarga de organizar, digamos, todas estas procuradurías de atención a la infancia que hay a nivel nacional, a nivel estatal, y es como una cadenita ahí que se va haciendo, que vio un recorte mínimo, o sea, fue un recorte mínimo, es simbólico, por así decirlo, pero pues que ante la emergencia, digamos, no les permite operar, ¿no? Nos comentaban gente de ahí que pues solamente alcanza para cubrir las cuestiones operativas, pero no para atender las problemáticas que se desprenden de la infancia en muchos casos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, también tiene un área de atención a niñas, niños y adolescentes que vio reducido su presupuesto. Y el tema de la Procuraduría Nacional de Atención a la Infancia, que es dependiente del DIF, también tuvo por ahí una reducción simbólica, pero significativa en dado caso. La Red por los Derechos de la Infancia en México está emitiendo un comunicado con respecto a este tema que le comentábamos de las infancias armadas por parte de la CRAC en Guerrero. Y nos dice, muy brevemente, leer una parte, dice: el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos ha crecido de forma alarmante en el estado de Guerrero. Los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes, afirma. Desde Redim dice, si bien consideramos que presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata solo de un performance y que no se traduce en la participación directa en actos armados, recordamos a la CRAC, que más allá de la legítima defensa y la necesidad de llamar la atención del Estado para garantizar su seguridad y evitar el reclutamiento de niños y adolescentes, no es posible, dice, prevenir un delito al tiempo que exponer a la niñez a los hechos de violencia. Este es el comunicado que está emitiendo la Red por los Derechos de la Infancia en México. Buscaremos que lo pongan en el Twitter de La Octava. Y vamos ahora a un corte. Volvemos en un momento más y le agradecemos mucho a Alejandra Crane su presencia. Muchas gracias, Alejandra.